Somos el grupo 2 de la experiencia curricular Cátedra Vallejo y el día de hoy vamos a hablar sobre la explotación laboral relacionada con la novela El Tuxteno, aunque antes hablaremos sobre su autor, César Vallejo, uno de los mayores representantes de la literatura peruana. César Vallejo fue el menor de 2 hermanos. Nació en 1892 en Santiago de Chuco, una pequeña ciudad de los Andes peruanos. Sus padres se llamaron Francisco de Paula Vallejo y María de los Santos Mendoza. Su familia deseaba que él se convirtiera en cura. Completó su secundaria en la ciudad de Huamachuco en 1908 y obtuvo su bachillerato de letras en la Universidad de Trujillo en 1916. 2 años más tarde, su primer libro de poesía llamado Los Heraldos Negros, uno de los más representativos. En 1920 regresó a su pueblo natal, donde, debido a unos problemas, es encarcelado. Y esta experiencia tendrá una crítica y permanente influencia en su vida y obra, que se refleja de modo muy directo en sus poemas de Trilce. Un año después parte para París, donde permanecerá y hará algunos viajes en la Unión Soviética, España y otros países de Europa. Se casó con Georgette Philippard y por último César Vallejo falleció en París el 15 de abril de 1938 y lo enterraron en el cementerio de Montparnasse. El Tuxteno es una novela de César Vallejo publicada en el año 1931. Parte de su inspiración surge después de haber culminado sus estudios secundarios, ya que empieza a trabajar junto a su padre en las minas de Quivilca. Él resaltaba que en ese lugar existían pésimas condiciones laborales. La novela es desarrollada en un pueblo del Perú llamado Quivilca. Mining Society es una empresa dirigida por los hermanos Marino, quienes se adueñaron de las minas de tungsteno de Quivilca. Los trabajadores son reclutados de manera forzada por el comisario Baldassani, socio de los Marino. Mientras tanto, los reclamos de los Soras son ignorados. Por otro lado, los patrones de la mina, el cajero Machuca, el ingeniero Rubio y el profesor Zavala celebran alianzas con los Marino y luego deciden continuar la celebración con Graciela, una muchacha de 18 años que fue emborrachada, drogada y violada por los antes mencionados. Después muere. El pueblo, al enterarse de lo sucedido, decide hacer reclamos contra los involucrados. En el capítulo 2, los hermanos Marino, José y Mateo, quienes se enriquecieron como agentes al servicio de la empresa Mining Society, son aliados del subprefecto en la pesquisa de conscriptos para el ejército, así como de trabajadores para la empresa. El herrero Guanta pronostica una revolución mundial en la que todos los injustos explotadores serán vencidos y todos los indios de todas las partes del mundo serán liberados. Aunque Leonidas Benítez se aferra desde un comienzo a su idea, son los intelectuales los que deberían de gobernar. Y por último, Benítez está muy convencido de que los intelectuales deberían de servir a la clase trabajadora obrera bajo las órdenes de esta. En esta novela, titulada El Tuxteno, se nos da a conocer la desigualdad social y el maltrato. Aparte, nos da a conocer la denuncia del imperialismo norteamericano mediante la explotación de indígenas y los abusos que se tenían contra los obreros en minas. Buen día, señora Rosa Emilia. Buen día, joven. En esta oportunidad vamos a entrevistar a la señorita Rosa Emilia, en la cual está laborando en la empresa F&M. ¿Qué opina acerca de la explotación laboral? Para mí la explotación laboral es un abuso que cometen los empleadores a los trabajadores. Bueno, es un tipo de explotación que ahora ya no existe, pero que se da en las empresas. Se da cuando los empleadores tratan de que el trabajador trabaje más de lo que debería
y dándoles un sueldo muy por debajo de lo establecido. ¿Alguna vez usted ha sido víctima de la explotación laboral? No, gracias a Dios no he sido víctima, pero si eso pasara, pues lo denunciaría. Tenemos que denunciar ese tipo de actos que cometen las empresas porque es un abuso, es una injusticia. ¿Y ha sido testigo alguna vez de la explotación laboral? Sí, he visto en algunos casos conocidos, pero estos casos se han denunciado a las instancias que son, como por ejemplo, al Ministerio de Trabajo, que es quienes supervisan el tema laboral, o hacen prevalecer los derechos de los trabajadores para que esto no se dé, ¿no? Porque, como te digo, es una injusticia. Muchas gracias. En la obra de César Vallejo, El Tungsteno, se puede observar la explotación y abuso hacia los trabajadores de la mina. Se observa cómo es que el imperialismo impuesto por los extranjeros es más parecida a una estrategia de control para que así ningún trabajador estuviese fuera de las manos de los inversionistas norteamericanos. Con eso también podemos ver la falta de una revolución por parte de los trabajadores que están siendo sumamente abusados por las autoridades. La minería, por tanto, sigue siendo una actividad que trae consigo riqueza, pero que también trae pobreza y la escasez de recursos naturales. Trae consigo conflictos sociales, los cuales no se han evidenciado muchos cambios desde la época en que Vallejo relató la historia El Tungsteno. Hoy en día vemos cómo las autoridades, con la justificación de desarrollo, hacen todo lo posible para que esta actividad siga a flote, extrayendo el mineral a pesar de que se depreden los recursos naturales. Utilizan la mano de obra barata para liberarse de la exoneración de impuestos. Nuestro pueblo cada vez es más consciente, ya no es sumiso, ahora conoce sus derechos y los hace valer, los hace respetar sin importar a qué tipo de clase social pertenezca. Pensando en el futuro de las generaciones venideras, velando por el cuidado y bienestar de la comunidad. Durante el tiempo en que César Vallejo estuvo en Europa, descubrió un movimiento que buscaba reivindicar a la gente que trabajaba duramente, pero que no recibían un trato humano. Esta posición se internalizó dentro de César Vallejo, que da a entender el sufrimiento de la gente, no solamente en Europa, sino también en el Perú. Estas nuevas ideas generaron inspiración para escribir El Tungsteno, una obra de grito para la explotación laboral y la exclusión social. La explotación laboral y el tungsteno tienen un vínculo en común. Es una obra donde nos relata cómo la empresa norteamericana Mining Company, junto con José Merino, quien es uno de los comerciantes de la zona, se asocia junto con dos comerciantes más, dos empleados más. Marino es la persona encargada de promover la obra de mano hacia la empresa. La empresa hace que las personas tengan un maltrato. La obra de mano que Marino proporciona se compara mucho con lo que es la esclavitud. Trabajan 12 horas al día en lugares precarios. Muchas veces de ellos se han puesto de acuerdo para poder levantarse porque ellos están recibiendo una explotación laboral, no reciben lo que realmente ellos están trabajando. Por eso es que hubo el levantamiento de la zona. Al haber este tipo de confrontamientos, la explotación laboral se vuelve un factor muy en común. El Tungsteno nos cuenta cómo es que personas maliciosas se aprovechan de este mal que uno a veces necesita, nos acecha. Es por eso que ahí vienen los levantamientos de las zonas. La población ya no se siente
protegida por la gente, y más encima si la gente viene a querer subestimar lo que nosotros realmente tenemos. Es ahí donde la explotación laboral se vuelve un punto de quiebre muy malo para las empresas. Mining Company pasó de ser una empresa que daba laburo a las personas a ser una empresa que maltrataba a su personal, hacía que trabajen en malas condiciones, y es ahí donde el tungsteno y la explotación laboral tienen un vínculo muy en común que nosotros como estudiantes debemos de resaltar y dar a entender que la explotación laboral nunca debe ser provista como algo bueno. Buenas tardes, señora Relidia. Buenas tardes. Vengo a realizarle algunas interrogantes como trabajador. Dígame. ¿Alguna vez usted ha sufrido de explotación laboral? Yo creo que sí, porque yo como fisioterapeuta mayormente nos pagan 8 horas, pero siempre nos dejan 1 hora más, 2 horas, los cuales no nos pagan, ¿no? ¿En su localidad existe algún tipo de explotación laboral? Sí, mayormente lo que son las empresas privadas, las cuales los trabajadores les pagan 12 horas, 10 horas, y siempre trabajan 2 horas más, ¿no? Los cuales no les pagan esas horas extras. ¿Cree que las autoridades de su localidad hagan algo en caso de explotación laboral? Yo creo que no, por lo que las empresas son privadas y los cuales no pueden recibir esa ayuda de que les apoyen a esos trabajadores que los explotan. Muchas gracias, señora Relidia.